ustedes leyeron a Bellatín. Bellatín se autoescribe a sí mismo todo el tiempo. A mí no me gusta su literatura, pero es una literatura personal, en donde, sí, provocadora, en donde utiliza constantemente la autorreferencia como forma constructiva. Pero no me estoy refiriendo a la autorreferencia en el sentido de escribir textos, sino que la materia prima de su obra es la autorreferencia. Es decir, sus experiencias, sus dudas, sus necesidades. Pero puede ser interminable, mientras que él siga viviendo en un presente, en un pasado, o incluso en un futuro. Ya, yo creo que la autorreferencia no se agota jamás. Exactamente, por eso Bueno, se agota cuando muere la persona. Es decir, la única forma de agotar la autorreferencia es que si yo escribo sobre mí mismo, yo me muero. Me acabe. Es que exactamente es un gran peso el simple hecho de tener cargando este cuerpo tan pesado y en el sostén de los dedos de los pies. Obviamente podría haber sido ese tipo de acotamiento, generar una característica para definir identidad. Ya. Y sí, pues autorreferente es como si usted escribiera al mismo tiempo cuando le están autorizando un gran programa que está usted creando, gastando su tiempo, que lo acepte la gran institución de Conaculta y no le dé fe para poder construir. ¿Qué me dieron? No me dieron dinero. Sí, pero quiero decir, la autorreferencia es una de las características de casi todos los creadores. Pero quiero decir que casi todos los creadores utilizan parcialmente elementos que no son personales, porque nosotros como seres humanos somos sintetizadores de estímulos y por lo tanto somos autorreferentes. Pero no necesariamente en grado tan evidente como podría ser el de Proust o el de Bellatín, por ejemplo. Maestro, como el vampiro de la colonia Roma, ¿no? El vampiro de la colonia Roma es de Agustín. No me acuerdo, yo leí esa novela cuando vine a México porque estaba de moda en ese momento. Era sobre pensando que como estaba de moda en ese momento se dio esa corriente literaria gay, ¿no? Sí, pero no era muy sí, pero digamos, yo no la lancé. Lo que planteó la compañera es de que una de las características de la identidad en Richard Viqueira es la autorreferencia. Para ser más precisa, lo que yo quiero decir es que un importante porcentaje de las obras que él dirige tienen por dramaturgo a él mismo. Pero eso es otra cosa. No, eso no es autorreferencia. Yo creo, sin embargo, que sí hay autorreferencia. Sí, dime. Una característica, yo creo que es el teatro violento en él. Bien, entonces, acá es que le pongo violencia física. Violencia física. Eso es interesante. Eso es interesante. A ver, es un tema que me parece interesante. Una de las características, dicen ustedes, del teatro de identidad de él, aparte de la autorreferencia, es la violencia física. ¿Pero qué es la violencia física en teatro? Porque, no pregunto, porque parece una pregunta ingenua, ¿no? Pero ¿qué es la pregunta? Porque resulta de que yo tengo una muchacha allí, llamémosla Blanche Dubois, y el marido de su hermana. Sí, ¿cómo se llama? Kowalski. Y Kowalski la viola, ¿no? Pero la viola. Porque yo me acuerdo de una crítica que yo escribí hace unos años, muy mala, que vi en este teatro, sentado allí, que estaba una obra de Sabina Berman, en donde había una violación, dirigida por Héctor Mendoza, y había una violación. Yo estaba sentado acá y la violaban allí. Y la violaban, pero sí, la violaban. No es cierto, yo decía, no la violan, no la está violando. No la está violando. No, y puse en la crítica, juro, yo estaba a 1 metro, no la violó. ¿No? Es decir, ¿qué es la violencia teatral? Es decir, yo le pego. ¿Qué? ¿Le pego?
¿Qué hago? ¿Le pego la mano al hospital? ¿Qué es la violencia? Porque acá me aclararon, ¿no? Física. Entonces, claro, quiero decir que es un tema interesante, que es la violencia en el teatro. Porque el teatro es esencialmente capaz de metaforizar una realidad. El teatro es siempre metafórico, es decir, que no utiliza lo que vemos literalmente, sino que lo simboliza, ¿no? Entonces, la simbolización de los actos hace parte del lenguaje teatral básico. No se puede hacer teatro sino de esa manera, porque entonces no sería teatro, sería realidad. Maestro, perdón. Violencia también es una fórmula para romper el aburrimiento. Lo dice Foster, si están aburriéndose, ser violento, y si se vuelven a aburrir, vuelve a ser violento. Claro, pero la violencia en última instancia, cuidado, a mí me parece muy interesante lo que dice Francisco, porque la violencia que él está marcando, en realidad, si la observamos bien, no está en lo que sucede en el escenario, sino en el público. Yo soy una señora de mi casa y vengo a ver una obra de teatro y veo que le pegan a una mujer y entonces me violento. Hay violencia, pero el que se violenta soy yo. Claro. Él va y se baja los pantalones y me violento. Pero no es que se violenta, yo me violento. Pero también hay una exaltación abrupta del personaje, sí, tal cual está mimetizando la obra en sí. Pero hay algo dentro de su ser que le hace palpitar para ponerse de pie y exclamar tantas palabras. Es decir, que hay una parte en la que es el actor mismo y el personaje, y hay otra parte que se deslinda totalmente, que es el yo. Entonces es esa fuerza y esa voluntad que cuando dice violencia física y que ve a 24 horas la violencia física diarias, y trata de aprenderse un papel y se presenta al escenario, y si hay un cierto purus, una cierta fuerza ahí exclamada. Por supuesto que la hay. Lo que quiero plantear es que cuando ellos hablan de violencia física, se refieren a algo muy claro. Si yo lo agarro a él y lo sacudo, hay violencia física. Ahora, si yo lo insulto, además debe haber violencia psicológica, ¿no? Pero si yo lo agarro y lo sacudo y lo tiro contra el piso, eso es violencia física. Entonces, cuando ellos hablan de violencia física, se refieren a ese acto, a un acto de violencia de un individuo con otro individuo. Y yo lo que estoy planteando es mentira. Que esa violencia que tú ves es una mentira, porque el que se está violentando eres tú como espectador. Yo tengo que con él asesinarlo, violarlo y masacrarlo. Acá se dio también, estamos en este lugar, se dio una obra en donde había un asesinato, se comían al cadáver, todo claro. Y por supuesto, ni se comían al cadáver ni había ningún asesinato. Quiere decir que las cosas más horrorosas, yo soy actor y él es actor, los ensayamos, 24 veces lo ensayamos hasta que todos lo sabemos, y ahora hago así, yo más ritmo, ahora sí, ¿eh? Y cuando lo hacemos, tú te violentas. Exactamente. Es una ecuación. Se olvida el aspecto personalizado. Es decir, Y es cuando se vuelve metáfora. Ya. Pero eso es interesante, sí. Hay una obra que una vez vi que se llama Dios es un DJ, que Carlos Valencia se ponía violento, pero en un momento rompía. Yo estoy ficción en el teatro y le empezaba a gritar al público, a salir en el esquí, a verme llorar, desgarrarme, que la gente que sí se asustaba, que pensaron que ya se lo había ido al actor. Claro. Bueno, pero era parte del show. No, pero claro, ese es otro elemento. Él hizo un performance ahí. Ese es otro elemento. Directamente. Pero el problema de eso es una cuestión de conocimiento del lenguaje. Es nada más que eso. Es decir, si yo asisto a un espacio que no conozco sus reglas del juego, puedo, sin darme cuenta, leer mal las claves de lo que está sucediendo. Es decir, porque no conozco cuáles son las reglas del juego. Entonces, yo voy a una fiesta y alguien me tira jugo de tomate encima y yo siento que me ofende. Y en realidad hace parte básico del juego que me tire jugo de tomate. Entonces, el problema es que yo conozca que cuando entre me van a tirar jugo de tomate. Toda la historia del siglo XX en el teatro es cómo tirar más efectivamente jugo de tomate sin que te des cuenta.
hasta tal extremo, desde aquel meurtre de Jarry a fines del siglo XIX hasta hoy, hubo ese de pour épater le bourgeois, ¿no? Para espantar al burgués. Ya el burgués no se espanta más de nada. Yo todavía llegué cuando era adolescente, a cuando vi el primer desnudo en escena, que no me lo esperaba, no me espanté, pero dije, oh, ¿qué es eso? Se desnudó, ¿no? Es decir, me descolocó. Hoy en día, cada semana 4 desnudos, uno ya... Miren qué gordito que... Es cierto, yo vi una obra que, por ejemplo, que está diciendo este aspecto de la violencia, que ocurre que en la escena, por cierto, mi esposa estaba embarazada y en la escena entraba excremento. Sí. Entonces era, pues, muy violento. Sí. Bueno, pero nuevamente, no eran los actores o los técnicos que entraban, no, era el público el que se violentaba. Entonces, yo creo que acá también, yo no quito de que la violencia física, la representación simbólica de la violencia física sea una de las características de Viqueira. Lo que había que pensar, yo creo que es cierto, lo único que había que pensar es que la violencia es básica en el teatro. Que un teatro que no tenga violencia no sirve para nada más que para dormir. Lo que pasa es que entendemos por violencia nada más que los cacheteos y las patadas, las violaciones y los asesinatos. Cuando todas las obras de Shakespeare, más allá de que Shakespeare es un genio que no le falta nada, es decir, ni las cacheteadas, ni las violaciones, ni los asesinatos, pero la violencia es una profunda transformación, porque la violencia es la base de la creación. Si no hay una capacidad de transformar violentamente algo, la flor sigue siendo flor y nunca se hace fruto. Entonces, en la naturaleza se necesita la muerte de algo para la transformación de otra cosa. Y esa transformación básica es la que el teatro genera. El verdadero teatro es violento en la medida que nos transforma, no a lo que es en el teatro, sino a nosotros. Yo creo que a veces el teatro de Richard Viqueira es físicamente violento en el sentido no metafórico, sino literal. O sea, él a veces en su representación está, a mí me viene hablando de Monster Truck, o sea, hay un momento en que están jugando o bailando, no sé qué es, slam, ¿no? Entonces sí se están golpeando en serio, sí tienen un poquito de tacto con la niña, la cantante, ¿verdad? Pero entre ellos se dan sus buenos llegues, ¿no? Esto es característico en el teatro de Viqueira, pero el elemento de violencia emocional, metafórica, a veces creo que se ausenta un poco en el teatro de Viqueira, y eso es una contradicción. Se vuelve espectacular, se vuelve teatro maroma, se vuelve circo, maroma y teatro. Yo me pregunto, ¿qué tanto teatro es Viqueira? ¿Qué tanto es circo y maroma? Espera. Acá se da otro factor que me parece importante. Así como habíamos una inversión en el hecho de la violencia, en donde descubrimos que en definitiva el teatro violento es violento para el público, no para lo que hace en el teatro, acá se da una situación. Ustedes dicen que una de las características de Viqueira es la violencia física. Y yo digo, un poco desgraciado, que la violencia hace parte de todo buen teatro. Que si no hay violencia no hay buen teatro. Pero en cambio, acá el porcentual de participación física en la construcción escénica, en la valoración significativa, eso sí hay un alter que hace parte de la identidad de Viqueira. Es decir, en un teatro más digestivo hay un 70% o un 80% de palabras, es decir, de elementos conceptuales, y un 30% de una estructura física que es portadora, vehiculizadora de esas palabras y de esa. Acá es al revés. Es decir, hay un 80% o un 70% de físico y un 30% de elementos de conceptualización. Y entonces me obliga a conceptualizar a través de lo físico. Y eso es una inversión muy importante en el teatro de Viqueira en relación a cualquier otro teatro.